Con la inminente publicación del nuevo manual del jugador, que tiene previsto llegar a nuestras manos el 17 de septiembre, al menos en su versión inglesa, las reglas de la quinta edición de Dungeons & Dragons cambian para mejor. Wizards of the Coast ha seguido apostando por hacer que la quinta edición sea el sistema de rol más accesible e intuitivo que hay, que es lo que allá por 2014 los separó de la competencia, y el motivo principal de que cada año desde entonces haya batido su propio récord en ventas. Entre la guía del Dungeon Master, el manual de monstruos y el manual del jugador, este último siempre ha sido el más importante del trío, dada su relevancia tanto para jugadores como para el director de juego, y he tenido la suerte de tener acceso pleno al mismo antes de tiempo, gracias a que algunos creadores de contenido, un poco incautos, se saltaron un NDA tras recibir una copia del nuevo manual en PDF, publicando su contenido íntegro el 1 de agosto. Mi objetivo con estos vídeos es que tener una referencia fácil de consultar para el público hispanohablante ayude a que la transición a las nuevas reglas sea lo más sencilla posible, y es por ello por lo que solo me voy a centrar en aquellos aspectos donde haya habido cambios respecto a las reglas de 5 a 14. Repito, no se va a hablar de todas las opciones disponibles en el manual del jugador de 2024, solo de los cambios. Si hay algún aspecto del que no hable, es seguro asumir que funciona igual que antes. En la descripción de este vídeo os he dejado un PDF con todos los cambios que he encontrado entre el manual del jugador de 5.14 y el de 5.24. Está en español por si os es más cómodo tenerlo por escrito. En este primer vídeo voy a centrarme en hablar de los cambios en las reglas básicas del juego, pues afectan en gran medida a las variaciones que han sufrido todos los demás cambios, incluyendo las razas, las clases, dotes y conjuros. Como ya es bastante para un vídeo, en el siguiente hablaré de los cambios que afectan a la creación de personaje, centrándome en las razas y trasfondos, que son ahora más importantes que nunca. Más adelante, publicaré cuáles han sido los cambios en las dotes, que ahora dejan de ser una regla opcional y pasan a formar parte integral de la identidad de nuestros personajes. Por último, abordaré los cambios en los conjuros. Las reglas de la magia ocupan un tercio del nuevo manual del jugador, y 194 conjuros han sufrido cambios, algunos trascendentales. Un dato que me sorprendió muchísimo al revisar el nuevo manual es que tiene menos reglas que el manual de 2014, y eso que el nuevo libro tiene unas 60 páginas más que el viejo. Una lectura en profundidad denota que el aumento en el número de páginas se debe a que se multiplican las opciones disponibles para los jugadores, incorporando muchos de los elementos más populares de la guía del Xanathar para todo y del caldero de Tasha. Sobre las reglas que ya no aparecen en el manual del jugador, solo podemos especular que algunas hayan sido desplazadas a la nueva guía del Dungeon Master, que será publicada el 12 de noviembre. Desde luego, parece haber sido así con la personalización de trasfondos o las reglas de pruebas pasivas, si hacemos caso a lo que ha dicho el equipo diseñador, pero es muy probable que algunas hayan sido eliminadas por completo del juego, y solo nos queda esperar. Bueno, y ya sin más dilación, voy a empezar a hablar de los cambios porque no son pocos. Voy a ir en orden alfabético, y para todos ellos voy a referenciar la página en la que se habla de la regla en cuestión, tanto en el manual de 2014 en español como en el de 2024, para que podáis comprobarlas por vosotros mismos, si así lo deseáis, una vez que tengáis el nuevo manual del jugador. Solo tened en cuenta que las páginas en 5.24 se corresponden con la versión en inglés. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios en las acciones. El nuevo manual del jugador proporciona una tabla en la que se especifican el tipo de acciones que un personaje puede tomar en el juego. Esta tabla es importante porque algunas dotes o rasgos de clase que interactúan con acciones específicas, por ejemplo, la dote de mente aguda, Keen Mind en inglés, ahora permite estudiar como acción adicional, en lugar de como una acción. Os invito a pausar el vídeo si queréis ver en más detalle la descripción de cada una de estas acciones. A continuación, vamos a tratar los cambios que ha habido con el ácido y fuego del alquimista. Hasta ahora, atacar a una criatura con un vial de ácido o de fuego del alquimista implicaba realizar una tirada de ataque y acertar, lo cual llevaba a muchas discusiones en mesa sobre qué modificadores había que aplicar a la tirada de ataque. Las nuevas reglas simplifican el proceso forzando a la criatura atacada a realizar una salvación de destreza, recibiendo daño solo si falla. El daño no ha cambiado y la dificultad de la salvación es igual a 8 más el bonificador de competencia del personaje que tira el vial más su bonificador de destreza, por lo que clases que prioricen esta característica serán mejores lanzando viales. En las reglas antiguas, un personaje podía moverse a través de un espacio que fuese una categoría de tamaño inferior a la suya. Una criatura mediana podía, por ejemplo, moverse por un túnel de tamaño pequeño, pero al hacerlo, sufría muchas condiciones negativas. Creo que moverse costaba el doble de movimiento y daba desventaja en tiradas de ataques y salvaciones de destreza. Y las tiradas de ataque contra la criatura tenían ventaja. Todo eso ha cambiado. Ahora, apretarse en un espacio más pequeño solo hace que sea considerado terreno difícil, costando el doble de movimiento, sin más efectos adicionales. La propiedad pesada de las armas ha cambiado. Antes servía para que las criaturas de tamaño pequeño tuviesen desventaja al atacar con cualquier arma con esta propiedad. Ya no funciona más así. Wizards ha decidido que si tu personaje pequeño es lo suficientemente fuerte, nada le debería impedir usar una maza a 2 manos.
aunque ésta sea más grande que el personaje. La propiedad pesada ahora hace que un personaje atacando con ellas tenga desventajas si no tiene al menos una fuerza de 13 con armas pesadas a melee o una destreza de 13 con armas pesadas a distancia. La única consecuencia inmediata en la que puedo pensar es que los nuevos brujos van a preferir no usar armas pesadas, pudiendo usar su carisma para tiradas de golpe y daño si escojan el Pacto de la Hoja a nivel 1, además de para sus conjuros. Meter una característica más que priorizar no parece que sea la mejor opción. Las reglas del cansancio han cambiado casi por completo. Antes, un personaje podía llegar a acumular 6 niveles de cansancio, con condiciones cada vez más adversas a medida que el nivel de este aumentaba. Estas condiciones no guardaban mucha relación unas con otras, lo cual provocaba que los jugadores o el DM buscasen los efectos del cansancio cada vez que este estado entraba en juego. Los diseñadores del juego han estado atentos y han conseguido que el efecto sea mucho más fácil de recordar. Ahora, el cansancio reduce en 2 cualquier tirada que un personaje haga con un D20 por cada nivel de cansancio que tenga. Estos son tiradas de habilidad, salvaciones, tiradas de ataque. Además, su velocidad se reduce 5 pies por cada nivel de cansancio. Acumular 6 niveles de cansancio sigue causando que el personaje afectado muera. Antes, un personaje sobre una montura tiraba su iniciativa y la de la montura por separado. Ahora, siempre y cuando su montura esté controlada, comparte la misma iniciativa que el personaje que la monta. Adicionalmente, evitar caer de una montura antes requería de una reacción y ya no. No sé si alguna vez habíais tenido que combatir bajo el agua, pero era una de las cosas más engorrosas que se podían hacer en D&D. Ahora el combate de bajo el agua es mucho más fácil de llevar a cabo, y solo hay que tener en cuenta 2 reglas. La primera, todos los ataques a melee tienen desventaja bajo el agua, a no ser que la criatura que los imparte tenga velocidad de nado, o que el arma que empuñe haga daño punzante. En segundo lugar, todos los ataques a distancia tienen desventaja dentro de su alcance normal, y fallan automáticamente más allá de este. Una de las pocas reglas nuevas que nos trae el manual del jugador de 5.24 es la condición de ensangrentado o malherido. No he decidido cuál es la mejor forma de traducirlo al español. Si os interesa, en inglés se dice bloodied. Al final del nuevo libro, hay un glosario con todos los términos que un jugador puede estar interesado en buscar, ordenados alfabéticamente. Y entre ellos aparece esta condición, que se usaba de manera no oficial en muchas mesas, y ahora llega a las reglas oficiales. Ensangrentado o malherido es una condición que afecta a una criatura que tiene la mitad de sus puntos de vida o menos. Por ahora no se sabe mucho de lo que implicará, pero apuesto dinero a que alguna de las criaturas del nuevo manual de monstruos ganarán habilidades especiales cuando tengan esta condición, para hacer el combate algo más interesante. Otras condiciones nuevas que nos llegan al manual del jugador son la asfixia, la deshidratación y la malnutrición. La asfixia es interesante. Una criatura puede aguantar la respiración por un número de minutos igual a su bonificador de constitución, siempre con un mínimo de 30 segundos, o 5 rondas. A partir de que este tiempo se acabe, en cada turno recibe un nivel de cansancio que solo se puede recuperar cuando la criatura respira de nuevo. Otra nueva condición que aparece en el glosario es el estado deshidratado. Cualquier criatura que no beba al menos la mitad de agua que necesita por día recibe un nivel de cansancio, que solo puede ser removido ingiriendo la cantidad de agua que requiere. Una criatura mediana, por ejemplo, requiere de 1 galón de agua al día, o 4 litros. Malnutrido es una condición que afectará a nuestros personajes si no comen una cantidad mínima al día que depende de su tamaño, teniendo que hacer una salvación de constitución de dificultad 10 al final del día o recibir un nivel de cansancio que solo puede quitarse una vez que haya comido. Al final del 5.º día sin comer, las salvaciones empiezan a fallar automáticamente. Una criatura mediana, por ejemplo, requiere de 1 libra de comida al día, o medio kilo. Si me preguntáis a mí, creo que estas son condiciones que no se van a usar demasiado, pero bueno, ahí están si queremos que nuestra partida sea más realista. Las mecánicas para esconderse han cambiado por completo, y en mi opinión han resuelto los problemas que solía haber en mesa cuando un personaje intentaba esconderse en mitad del combate. En el nuevo manual del jugador, esconderse es una acción que puede tomarse para hacer una tirada de sigilo de dificultad 15. Si se supera, el personaje que se está escondiendo ganará la condición de invisible, y una criatura tendrá que emplear su acción para buscar al personaje, lo que implica realizar una tirada de percepción cuya dificultad es igual al número que obtuvo en la tirada de sigilo. El estorbo es una regla opcional en el viejo manual del jugador que pretendía dar más importancia a la fuerza, permitiendo que los personajes más fuertes llevasen más carga encima, y que aquellos que no tuviesen suficiente fuerza para cargar con todo su equipamiento vieran su velocidad de movimiento reducida. Pues bien, esta regla opcional ha desaparecido por completo del manual del jugador, y una de dos: o ha sido desplazada a la guía del Dungeon Master, o ha sido enterrada para siempre, lo cual no sería una gran pérdida, en mi opinión. En el nuevo manual del jugador se especifica que elaborar una poción de curación requiere de competencia en útiles de herborista y que su coste es de 25 piezas de oro en materiales y un día de trabajo, 8 horas. Además, consumir una poción de curación ahora requiere de una acción adicional, no de una acción,
Esta es probablemente una de las reglas no oficiales más populares, y me alegra mucho que la hayan incorporado a la quinta edición. La pregunta que me hago es si esto aplicará también a todas las demás pociones que no sean de curación. Habrá que esperar a la nueva guía del Dungeon Master para averiguarlo. Una nueva condición que algunos ya improvisábamos sobre la marcha en mesa y que me alegro mucho de que ahora sea oficial es la de quemado. Una criatura o objeto que esté quemado recibirá un de 4 puntos de daño de fuego al comienzo de sus turnos. Una criatura podrá usar su acción para caer derribada al suelo y extinguir las llamas, de modo que si te queman, podrás gastar la mitad de movimiento en extinguir el fuego derribándote en el suelo, y la otra mitad levantándote, para así no acabar tu turno derribado a merced de los ataques a melee del enemigo. El fuego también podrá ser extinguido por medios convencionales, como el agua. En mi opinión, a niveles altos una criatura puede ignorar estar quemada, pero a niveles bajos es una condición bastante letal, así que ojo. La ficha de personaje ha cambiado, tiene un nuevo diseño y ahora está al comienzo del libro, donde siempre debió haber estado, en lugar de al final. Aún estoy decidiendo si me gusta más este diseño o el antiguo, pero bueno, os invito a pausar el vídeo por si queréis verla más en detalle. Vale, este es uno de los cambios más grandes e importantes, en mi opinión. Antes, determinadas clases, trasfondos o razas otorgaban competencia en herramientas, y lo cierto es que hasta que no se publicó la guía del Sanazar para todo, estas tenían un fin cosmético o de roleo, más que otra cosa. Pero incluso después de Sanazar, las reglas sobre cómo se usaban y qué se podía hacer con ellas eran bastante confusas. En el nuevo manual del jugador, cada una de las 25 herramientas, donde se incluyen instrumentos musicales y sets de juegos de azar, tiene una característica asociada, cuyo modificador será el que aplica a la hora de usar dicha herramienta. Por ejemplo, las herramientas de herrero usan tu bonificador de fuerza y las de disfraz tu bonificador de carisma. Además, en cada herramienta se especifican dos cosas. La primera es para qué puedes utilizar la herramienta o tu conocimiento en ella, que consiste en una tirada de habilidad con una dificultad predeterminada para una acción en concreto. La segunda es qué objetos puedes fabricar con esa herramienta, asumiendo que cuentas con los materiales y el tiempo para ello. Y aquí no se han complicado. Cada herramienta viene con una lista de todos los objetos que puedes fabricar con ella para que no haya dudas. Las reglas para fabricar objetos no mágicos han cambiado. Ahora, para fabricar objetos no mágicos, es necesario sí o sí tener la competencia adecuada en la herramienta que permite construirlo, así como materiales con un valor igual a la mitad del coste del objeto, y una cantidad de días de trabajo que se calcula dividiendo el coste final del objeto entre 10. El libro pone de ejemplo la fabricación de una ballesta pesada. Para fabricar una ballesta pesada, necesitarías competencia en las herramientas adecuadas, 25 piezas de oro en materiales y 5 días de trabajo. Y sí, sé que algunos estáis pensando qué pasa con la armadura de placas. Fabricar una llevaría 150 días de trabajo, como lo oís. Por último, en las nuevas reglas se especifica que el tiempo en completar un objeto se reduce por cada criatura adicional con competencia en esa herramienta que esté ayudando a fabricar el objeto, por si eso os consuela. Simplemente dividimos el tiempo normal que llevaría crear el objeto por el número de criaturas que hay fabricándolo. Ahora, el manual del jugador especifica que al tirar iniciativa, en caso de empate entre dos jugadores, serán ellos los que decidan el orden en el que van, y que cuando los que empatan sean un jugador y una criatura, decidirá el DM. Y no sé vosotros, pero admito que yo había asumido que era así como funcionaba. La inspiración cambia de nombre, y también en otros dos aspectos. El primero es que ya no se limita cuando se otorga a simplemente cuando un jugador rolea muy bien su personaje. Ahora se especifica que puede darse por hacer algo que en general haga que todo el mundo disfrute más de la partida, lo cual es algo que creo que muchos ya hacíamos en nuestras mesas, honestamente. Yo, por ejemplo, otorgo inspiración al principio de cada partida al jugador o jugadora que haga un resumen en condiciones de la sesión anterior, para ponernos a todos en situación. La segunda cosa que cambia es que anteriormente la inspiración era un recurso que gastabas antes de una tirada para obtener ventaja. Ahora se usa de forma reactiva, después de tirar el dado y ver el resultado, lo cual la hace mucho mejor. Básicamente funciona como antiguamente funcionaban los 3 puntos que te otorgaba la dote de afortunado. Y sí, he dicho antiguamente. He echado un vistazo a mi vídeo sobre cambios en las dotes para saber más detalles. Ahora, la condición invisible te da ventaja en tiradas de iniciativa, en caso de que estuvieses escondido o invisible al comienzo de un combate. Y se especifica que mientras seas invisible, una criatura que pueda verte por el medio que sea no tiene desventaja al atacarte, ni el personaje con el estado invisible tiene ventaja al atacar a la criatura. Sé que suena muy obvio, pero según las reglas antiguas, técnicamente que una criatura fuese capaz de verte, daba igual mientras fueras invisible, siguiéndote beneficiando de la ventaja y desventaja que te daba la condición. Un poco ridículo. Uno de los cambios más importantes en el nuevo manual es la introducción de la maestría en armas.
En las reglas antiguas, la diferencia entre empuñar un arma u otra era más bien cosmética, con pocas excepciones, lo cual hacía que los jugadores gravitásemos a usar las armas con un dado de daño más alto. Ahora, cada arma tiene una maestría asociada, una propiedad exclusiva que solo puede ser utilizada por ciertas clases y subclases, o aprendiendo la dote Maestro de Armas, que ha cambiado. Tened en cuenta que solo se puede usar el efecto de una maestría por ataque. No tengo del todo claro cómo se van a traducir algunas de estas maestrías al español, por lo que he decidido dejar su nombre en inglés como referencia, junto a una traducción hecha por mí. Os dejo la tabla para que podáis pausar el vídeo y ver lo que hace cada una, pero sí que me gustaría hacer un par de reflexiones. La primera es que las dos primeras maestrías, atravesar y rozar, solo pueden emplearse con armas marciales. Ningún arma sencilla las tiene. La segunda es que 3 de las 8 propiedades, empujar, distraer y ralentizar, pueden ser usadas por cualquier guerrero una vez que éste alcance el nivel 9, por lo que al nuevo guerrero le interesa más usar armas que tengan alguna de las otras 5 propiedades, al menos a partir del nivel 9. De esta forma, cada vez que impactan con un ataque, pueden elegir aplicar el efecto de una de entre 4 maestrías, en lugar de una entre 3. Un cambio que se agradece mucho es que ahora moverte a través del espacio ocupado por un aliado no contará como terreno difícil. Esto hará que los combates en áreas reducidas vayan mucho más rápido. Un añadido que trae el nuevo manual de 5.24 es que ahora, si de forma involuntaria un personaje termina su turno en el espacio ocupado por una criatura enemiga, el personaje obtendrá el estado derribado. Esta decisión me hace pensar en qué tipo de criaturas se nos presentarán en el manual de monstruos de 2025. Estoy seguro de que algunas emplearán esta mecánica. El nuevo manual del jugador especifica qué ocurre con una criatura a la que has decidido, por la razón que sea, dejar inconsciente sin llegar a matarla, lo cual era algo que solía depender de lo que prefiriese el DM y cambiaba mucho de mesa en mesa. Ahora, noquear a una criatura hace que ésta quede con un punto de golpe y el estado inconsciente, e inicie inmediatamente un descanso corto, recuperando la consciencia al final del mismo. Es decir, que ahora las criaturas que noqueemos recuperarán la consciencia después de 1 hora. Las normas para crear pergaminos de conjuro se han incorporado al manual del jugador, y por una muy buena razón, debido a que con las nuevas reglas, la capacidad de lanzar conjuros sin gastar espacios de conjuro es más importante que nunca. En un ratito voy a explicar por qué. Ahora se especifica que el escriba debe tener competencia en la habilidad arcana o en herramientas de calígrafo para poder crear pergaminos, así como cualquier componente material que fuera necesario para lanzar el conjuro y que se consume durante la creación del pergamino si el conjuro lo requiere, si no, no. Además, se indica que si el conjuro tiene una dificultad o tirada de ataque, se usa el del personaje que creó el pergamino, no el del personaje que lo está usando. Los costes requeridos para crear pergaminos también han cambiado. Los dejo por aquí en caso de que queráis pausar el vídeo para echarles un vistazo. En el manual de 5.14 se especificaba que ponerse o quitarse un escudo requería de una acción, pero en las nuevas reglas no, simplemente cuenta como una interacción con un objeto. Además, llevar un escudo cuando no estás entrenado en su uso ya no impide lanzar conjuros. Esto es muy bueno, porque hay escudos mágicos con muy buenos efectos que ahora son una opción válida para las clases lanzadores de conjuro. Las reglas para realizar pruebas en grupo han desaparecido del manual del jugador, pero si me preguntáis a mí, creo que las vamos a encontrar en la nueva guía del Dungeon Master, cuando salga en noviembre. Me cuesta imaginar una partida de D&D donde el DM no pida una tirada de sigilo grupal para determinar si la party es detectada o no por el enemigo. Lo mismo ocurre con las reglas sobre pruebas pasivas. Ya no están en el nuevo manual, aunque sí que se menciona la percepción pasiva en la página 374 del glosario, por lo que todo indica que las reglas han sido pasadas a la guía del Dungeon Master. Las reglas sobre cómo funciona la resistencia y vulnerabilidad al daño no han cambiado, pero ahora se especifica que en caso de tener resistencia y vulnerabilidad al mismo tipo de daño, primero se aplica la resistencia, reduciendo el daño a la mitad, y luego la vulnerabilidad, duplicándolo. La inmunidad a un tipo de daño sobrescribe a ambos, igual que antes. La sorpresa ha cambiado para mejor, en mi opinión. Antes, sorprender al enemigo implicaba que éste perdiese el primer turno del combate, no haciendo nada, reduciendo muchísimo el impacto de algunos combates, a veces dejando a toda la mesa con la sensación de no saber por qué siguen combatiendo en primer lugar, si está claro que los jugadores van a salir victoriosos. De la misma forma, que el grupo de jugadores fuese sorprendido era la forma más sencilla de hacer que un combate difícil se tornara inmortal. Los diseñadores de D&D han aprendido de los errores, y ahora la condición de sorpresa ha cambiado completamente. Ahora, cuando una criatura es considerada sorprendida, tiene desventaja en su tirada de iniciativa. Y ya está, simple y elegante. Y sigue siendo una ventaja muy importante para el lado que causa la sorpresa. Muchos jugadores de D&D tienden a infravalorar la iniciativa, a pesar de que es uno de los factores más decisivos en el combate. Un pequeño cambio, que aún tengo que ver cómo traducen el español, es que ahora se especifica que cuando un efecto fuerza una salvación en varias criaturas para causar daño, el daño se tira una sola vez para todas ellas. Y diréis, ¿qué importa? Si ya se hacía así en la mayoría de las mesas. Pues importa porque el conjuro misil mágico no fuerza una salvación,
por lo que se tira un dado por cada proyectil. De nuevo os preguntaréis, ¿qué importa? Si es así como lo hacía todo el mundo, de todas formas. Vale, escuchadme. Había una combinación que funcionaba con las reglas del manual del jugador de 2014 que permitía a un mago evocador hacer estragos con misil mágico, debido a que podían sumar su bonificador de inteligencia a cada misil, puesto que en las reglas de 2014, técnicamente, misil mágico solo usaba una tirada de daño para todos sus misiles, y por lo tanto funcionaba con los rasgos del evocador. Con la nueva forma en la que están planteadas las reglas, este truco ya no funciona. Y yo que me alegro, porque las 2 veces que lo vi usar en mesa causó discusión con el DM. Un pequeño cambio, pero del que me alegro mucho, es que ahora un personaje puede elegir fallar una salvación voluntariamente, independientemente de su bonificador. En mi mesa, y creo que no soy el único, ya jugábamos así, pero está genial que ahora sea oficial. Las reglas sobre tiradas de habilidad enfrentadas ya no existen en el manual del jugador, y casi todas las acciones que implicaban una tirada de habilidad enfrentada, como agarrar o el conjuro a mano de Bigby, han sido sustituidas por salvaciones. Me pregunto si han desaparecido del juego para siempre, o habrá una sección de la guía del Dungeon Master para detallar las reglas. Un cambio que solo le va a importar a determinados tipos de DM es que las reglas sobre cómo viajar grandes distancias han cambiado. Ahora están mucho más condensadas y los jugadores ya no tienen la opción de viajar a marchas forzadas. Y sé que me salto el orden alfabético con el siguiente. Tenía que haber hablado de este cambio antes del de los viajes, pero es que es mi favorito, y el que va a tener más implicaciones de cara a cómo jugamos a D&D. Junto con las maestrías en armas. En el manual del jugador de 5.14, las reglas sobre cómo funcionaba el lanzamiento de varios conjuros en un turno estaban repartidas en distintas secciones del libro, haciendo que mucha gente se confundiera. Incluso en Critical Role han sido culpables de esto muchas veces. Con las nuevas reglas, la solución es muy sencilla. Un espacio de conjuro por turno. Y ya está. Simple y elegante, no deja lugar a dudas. Siempre y cuando dispongamos de la economía de acción para ello, esto es, acciones adicionales o reacciones, podremos lanzar más de un conjuro en el mismo turno, siempre y cuando no empleemos para ello más de un espacio de conjuro. Por este motivo, los modos alternativos de lanzar conjuros sin gastar tu espacio de conjuro, como las dotes, habilidades raciales, objetos mágicos y sí, pergaminos, son ahora más valiosos que nunca. Con las reglas de 5.24, un alto elfo podría usar su acción para lanzar un conjuro gastando un espacio de conjuro, su acción adicional para usar Paso Brumoso, conjuro otorgado por su raza, que le permite usarlo una vez al día gratis, y aún le quedaría su reacción para usar un pergamino para lanzar contrahechizos si fuera necesario. Y hablando de contrahechizo, este cambio en las reglas hace que ya no haya ninguna confusión sobre si un lanzador de conjuros puede usar contrahechizo el mismo turno que un enemigo usa contrahechizo contra él. La respuesta es no, no puede, porque estaría usando 2 espacios de conjuro en el mismo turno. Y eso, bajo las reglas del nuevo manual del jugador, ya no puede hacerse. Espero que haya sido útil. He intentado condensar la información lo máximo posible sin perder detalles importantes. Os invito a continuar con los cambios en la creación de personajes, donde me voy a centrar en los cambios en las razas y los trasfondos. Y ya está. Sigamos jugando mejor a D&D.